Buenas noches. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando la primera presentación grabada para la materia de ética y desarrollo profesional, iniciando nuestra fase virtual con nuevos elementos. En primer lugar, quisiera decirles que este material, junto con algunos documentos que les mandaré a la plataforma ClaroLink, son con la intención específica de tener un contenido concreto para el desarrollo del examen parcial segundo que será desarrollado el martes 28 de abril a la hora de la clase. Antes de pasar a la temática concreta de la materia, quisiera decirles que el examen es usando el método Google Form, que van a tener que estar todos al mismo tiempo haciendo el examen y que se nos ha pedido que mandemos 2 exámenes y que aquellos que no lo hagan a la hora que lo están haciendo los demás tendrán que hacerlo en una fecha posterior y será otro examen. Mi recomendación es que, como somos muy diversos en los conocimientos informáticos, leyeran sobre esta metodología del Google Form, porque tiene sus especificaciones. Hay que tener un correo especial y con ese correo se hará el examen y tendrá unas medidas de seguridad que ha adoptado la parte informática de la universidad. Así que por favor infórmense, documentense, sepan de qué se trata, porque es un examen diferente al que hicieron en la ocasión anterior. Bien, dicho ese anuncio, vamos a dar otro. Voy a estar usando esta metodología. He creado un canal especial en YouTube para dar esta materia. Estamos en la disposición de que la presencialidad, que no sé cuándo vamos a lograr recuperar, pues con estas grabaciones y con documentos que les voy a enviar y con las respuestas que me den en foros o en wiki de la plataforma, ya que se está complicando demasiado las otras labores para trasladarnos a otras metodologías que hemos planteado, porque algunos tienen dificultades, algunos tienen objeciones y otros no tienen el equipo adecuado. Bien, paso entonces a exponer las ideas principales correspondientes a la introducción a la unidad 2 del programa, que corresponde a la temática ética. La primera parte, el primer tema, que son 6, corresponde a la conceptualización. Esto llegará al final hasta la ética como ciencia, pero esto es el desarrollo de todos los seis subtemas. En este momento vamos a tratar de introducirnos en la conceptualización de la ética. En esto de la conceptualización, yo he recibido muchas materias, ustedes igual, tienen muchas maneras, muchos modos de exponerlo, pero yo creo que siendo la materia que estamos dando de la naturaleza que es y correspondiendo al campo de conocimientos que ya vamos a ver, entonces he considerado que el modo de enfrentamiento más adecuado, de acuerdo a lo que hemos estado desarrollando en las clases presenciales y a cómo lo vamos a seguir continuando en esta segunda fase virtual, pues se corresponde con esta línea discursiva que voy a desarrollar yendo a los clásicos. Es mi temática, es mi conducta, es mi línea, recurrir siempre a los clásicos, porque en los clásicos encontramos la base y el origen, el principio
de todo y después lo vamos desglosando hasta llegar a la actualidad. Bien, voy a presentar ante la cámara la bibliografía que estoy usando. Algunas carátulas están un poquito borradas porque están así de viejitas como yo, pero yo les voy a ir diciendo los nombres en el orden en el que los voy a desarrollar para que ustedes tengan claro de dónde he sacado las ideas principales y dónde se puede precisar el tipo de conocimientos que estamos presentando, como les digo, para tener un contenido, tener un material para el segundo parcial del día 28, martes de la otra semana. Bien, el primer libro. El primer libro es Los diálogos de Platón. Esta es una edición de la editorial Porrúa mexicana que comprende en 2 tomos los principales diálogos de Platón. Nosotros vamos a comenzar con el cratilo o del lenguaje. Tiene un sentido esto porque estamos en la conceptualización. ¿Y por qué he tomado el libro de Platón? Porque el maestro del concepto es el primer gran filósofo reconocido en el mundo occidental, que es Sócrates. Y en las palabras que Platón asigna a su personaje Sócrates, en esas palabras vamos a iniciar el desarrollo de este discurso sobre la ética, porque él es uno de los hombres que con su ejemplo ha dado el humanismo y la ética en unas cotas muy altas que la historia lo ha reconocido. Bien, vamos a ver. El cratilo es un diálogo con 3 personajes: Hermógenes, Cratilo y Sócrates. Entonces, los que están dialogando con Sócrates son estos 2 personajes. Pero nosotros nos vamos a centrar en las palabras de Sócrates, porque como les digo, él es el maestro del concepto, él inventó el concepto, y por eso cuando estamos en la conceptualización, y sobre todo de ética, es para mí un verdadero deber iniciar con las palabras de Sócrates. Bien, dice Sócrates: Oh Hermógenes, hijo de Hipónico, dice un antiguo proverbio que las cosas bellas son difíciles de saber, y ciertamente la ciencia de los nombres no es un trabajo ligero. Si yo hubiera oído en casa de Pródico la demostración a 50 dracmas por cabeza, que nada deja de desear sobre esta cuestión, como lo dice él mismo, no tendría ninguna dificultad en hacerte conocer acto continuo la verdad sobre la propiedad de los nombres, pero yo no le oí a este precio, pues solo recibí la lección de un dracma. ¿Por qué comienzo con este párrafo? Porque los sofistas eran personas que cobraban por los conocimientos que impartían. Y como irónicamente está hablando Sócrates, él recibió el resumen más resumido de todos los resúmenes, lo más barato y lo de menos calidad. ¿Alguna alusión a estas clases que estamos recibiendo? Porque cuando digo recibiendo, y lo dije en otro video que espero que hayan visto, nosotros los profesores y ustedes los alumnos estamos ahorita, se podría decir que en el mismo nivel. La idea es que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que era el esquema clásico, yo he incluido un tercer elemento. En este proceso hay un aprendizaje, una enseñanza y un aprendizaje. Porque nosotros, con esta nueva tecnología, algunos sí son unos profesores muy diestros en esto, he visto que son verdaderas estrellas en esto dentro del grupo de los profesores de Derecho, pero yo no me considero
más que un ignorante en esta parte, que estoy aprendiendo mucho, que estoy absorbiendo, que estoy leyendo, que estoy viendo tweets y toda la tecnología que se manifiesta. Entonces, el problema es que estamos recibiendo una información y que estamos recibiendo una enseñanza de un dragma, para decir con Sócrates. Bien, pasado este punto, quisiera seguir en la siguiente parte del Cratilo y leyendo una parte que dice: Sócrates, por consiguiente existe un discurso verdadero y un discurso falso. Y Hermógenes le contesta, sin duda. Y avanza Sócrates. El discurso que dice las cosas como son es verdadero y el que las dice como no son es falso. Hermógenes le contesta que sí. Dice Sócrates, luego es posible decir mediante el discurso lo que es y lo que no es. Y Hermógenes le contesta, ciertamente. Entonces vamos a finalizar esta parte de cuando dice Sócrates. El discurso verdadero es verdadero por entero, mientras que sus partes no son verdaderas. Vamos a ver. Estamos conceptualizando la ética. Este es el objetivo de este curso. En cuanto a la ubicación de la ética, vamos a decir dos precisiones. La ética la podemos ocupar como un sustantivo y la podemos ocupar como un adjetivo. Cuando decimos la ética, la estamos ocupando como un sustantivo, con sustancia propia. Pero cuando decimos valores éticos, estamos ocupando la ética en el sentido de adjetivo. Esta materia, en este discurso, se va a remitir nada más a la parte sustantiva. Por eso voy a recurrir a mi siguiente obra que vamos a citar y que vamos a trabajar. Es este libro que voy a presentar ante la cámara. Es el diccionario filosófico de los autores Escurdia y Har y Chávez Calderón. Es de la editorial Limusa Noriega y nos vamos ya al centro de la cuestión. Vamos a ver. Es muy interesante no solo el texto de lo que nos toca ver, sino que algo que está cerca y que está muy ligado a lo que vimos en las clases presenciales y está muy ligado a la lectura que les he dicho que hagan de Aristóteles, que es el verdadero creador de la ciencia, pero como les digo, como estamos en la parte de conceptualización, hemos dado este inicio recurriendo a Platón y a Sócrates. Bien, dice ética, del griego nos, costumbre, tos, relativo a. Y dice la primera acepción, moral, teórica o filosofía moral. Moral, teórica o filosofía moral. Esto es muy importante. Y después pasa a desglosar y dice, parte o rama de la filosofía que tiene por objeto el juicio de apreciación en tanto que éste se aplica a la distinción entre el bien y el mal. Aquí ya vamos aterrizando cosas que ustedes ya saben, que ya hemos visto en las clases presenciales. Voy a avanzar, voy a abundar un poquito más. La ética investiga cuál es el bien supremo, la naturaleza y el valor de la conciencia moral, el fundamento de la obligación, etc. Y para terminar dice, la ética se distingue de la moral práctica en que ella es una reflexión sobre esta. Entonces existe la moral, que son las costumbres de un determinado pueblo en una determinada época, eso ya lo habíamos dejado más o menos claro, y existe la reflexión sobre eso.
sobre el bien y el mal, sobre esta práctica. Eso es la ética en términos generales, muy, muy, muy generales. Siempre, y no nos olvidemos, ubicados dentro de la rama del conocimiento que llamamos filosofía. Lo interesante es que a continuación, después de ética, tiene la palabra etiología, que trata de el estudio o investigación de las causas en general. Y el subsiguiente es eudemonía, que trata de la felicidad. Y el último, eudemonismo, toda doctrina que asume la felicidad como principio y fundamento de la vida moral. O sea, cuando, como en algunas clases presenciales, pusimos la felicidad como el final de todo el hacer ético, de todo el hacer moral del hombre, entonces estamos dentro del movimiento que se llama eudemonismo. Así que para que estemos clarificando y precisando lo que hicimos en las clases presenciales. Entonces estamos con la ética y no sabíamos cómo se llamaba ese movimiento, ahora lo sabemos. El que tiene como fin principal la felicidad es el eudemonismo, porque la eudemonía trata de la felicidad. Bien, ok. ¿Cómo hemos avanzado? Hemos avanzado de que hay palabras, de que hay discursos, de que hay razones, de que hay principios y de que hay grandes campos de la filosofía. Voy a volver al cratilo. La primera unidad del programa es el individuo, ¿se recuerda? Cuando desarrollamos tanto tiempo con aquellas conversaciones largas que tuvimos en las clases, ubicamos en el centro de todo al individuo y desarrollamos todos los subtemas que estaban ahí. Pero ahora, en el Cratilo, obra de Platón y asignado a Sócrates, vamos a precisar, vamos a hacer el enlace, vamos a hacer el puente entre ese individuo y esta materia concreta que estamos estudiando, que es la ética. Y ahora vamos a ver el nombre del individuo y allí vamos a encontrar la relación con esto que acabamos de decir. Fijémonos bien. Sócrates. Lo siguiente, este nombre, antropos, significa que los demás animales ven las cosas sin examinarlas, ni dar razón de ellas, ni contemplarlas, mientras que cuando el hombre ha visto una cosa, lo que expresa igualmente la palabra opope, y se da razón de ella, el hombre es el único entre los animales a quien puede llamarse con el nombre antropos, es decir, contemplador de lo que ha visto. Y aquí es donde enlaza lo que les estaba diciendo de la unidad 1 con la unidad 2. El hombre, dice Sócrates, es el único animal que contempla, que se queda contemplando, que no solo mira, que no solo ve, que no solo observa con detenimiento, sino que contempla las cosas.
y en esa contemplación de las cosas llega al estudio de las cosas, al análisis de las cosas, a la explicación de las cosas y sobre todo a tratar de comprender las cosas y de asimilar esa comprensión y de sistematizar esa comprensión en disciplinas, en ciencias, en filosofías, en movimientos. Hemos dado un segundo paso con Sócrates. Vamos a dar un tercero. Voy a enseñar un tercer libro. La teoría del conocimiento de Juan Gessen. Cuando yo doy filosofía, comienzo con eyacuría a desarrollar una pregunta: ¿qué es la filosofía? ¿Por qué se estudia filosofía? ¿Para qué es la filosofía? Pero como nosotros ya estamos en esto, ya estamos adentro, entonces lo que nos interesa calificar y comprender rápidamente, no tan rápido, pero más directamente, ¿de qué se trata esto del conocimiento filosófico? ¿De qué se trata la filosofía para nosotros? Para nosotros que no, que no estamos estudiando filosofía, sino que estamos estudiando ética, y hemos visto que unos autores, y la mayoría de ellos, ubican a la ética dentro de la filosofía, como una rama de la filosofía que trata del estudio del bien y el mal o de la moral. Bien. ¿De qué trata el conocimiento filosófico? Por un método que él llama fenomenológico, Juan Gessen nos participa de qué es verdaderamente las notas, en qué consisten las notas de lo filosófico. Vamos a ver. Y dice, primero, la orientación hacia la totalidad de los objetos, y segundo, el carácter racional cognoscitivo de esta orientación. Cuando estábamos hablando de que el gran autor Sócrates nos habla de que antropos es el animal que contempla y que en esa contemplación trata de entender las cosas. Entonces hay un conocimiento de este animal, de este antropos, de este contemplador, que trata de tener una visión total. Y esta es una visión total y además racional. Estas son las primeras dos notas que vamos a asignar al conocimiento filosófico. Dentro de este tipo de conocimiento es que está ubicada la reflexión sobre el bien y el mal, sobre las costumbres que trata nuestro tema, que es la ética. Vamos a dar otro pequeño avance con el mismo autor. Y dice, la reflexión del espíritu sobre sí mismo es el medio y el camino para llegar a una imagen del mundo, a una visión metafísica del universo. Podemos decir, pues, en conclusión, la filosofía es un intento del espíritu humano para llegar a una concepción del universo mediante la autorreflexión sobre sus funciones valorativas, teóricas y prácticas. Si ustedes hacen un recuerdo, trabajamos una pequeña obrita de Immanuel Kant, Teoría y Praxis. Todas esas lecturas tienen que servirnos de sustento para esta segunda fase de la materia. Esta es una autorreflexión del espíritu, dice Juan Gessen. Y estamos todavía en las ideas planteadas por Platón, en voz de Sócrates, en la conceptualización. Estamos en la parte contemplativa. Estamos entrando a la parte filosófica. Estamos ubicándonos suavemente en el campo de la ética como reflexión filosófica. Bien. Ahora vamos a dar un cambio, un salto. Vamos a ver un autor del cual ya hemos hablado. Este autor es Immanuel Kant.
Pero hoy vamos a ver otro libro y vamos a ver una cosa que a mí siempre me ha parecido asombrosa. De la editorial Marshall Pons hay un libro, parte de una colección de los clásicos del pensamiento, y ellos recopilaron unas obritas de Kant y les dieron este nombre de este libro que les voy a presentar en este momento. De Immanuel Kant, Introducción a la teoría del derecho. Nosotros, y ya lo hemos dicho, vamos a tratar dos autores principalmente. Aristóteles, creador de la ciencia, y Kant, que es el moderno filósofo encargado de darle a la ética una cimentación y una fundamentación muy fuertes que incluso ahorita en el siglo XX se está manejando con toda soltura por muchos filósofos de gran renombre. Vamos a ver. Abrimos este libro y el tema es Introducción a la metafísica de las costumbres. Qué nombre más interesante para nosotros, ¿verdad? En un libro de introducción al derecho de Kant. Introducción a la metafísica de las costumbres. Y el subtítulo dice, de la relación entre las facultades del ánimo humano y las leyes éticas. Miren qué interesante. Pero a mí lo que siempre me ha interesado, me ha asombrado, cómo inicia ese gran filósofo, ese gran pensador, esta parte de sus reflexiones sobre este tema que va de lo ético a la moral, a esta discursivo sobre la práctica de las acciones humanas, sobre la reflexión de las mismas, pero que va a terminar en el derecho, que al final el derecho es el objetivo último. La primera palabra, yo tengo varias traducciones, pero esta es una, en las otras traducciones es otra palabra, pero es interesante cómo inicia esta reflexión, voy a repetir, en la introducción a la metafísica de las costumbres, en el subtema de la relación entre las facultades del ánimo humano y las leyes éticas. Para mí fue una sorpresa la primera palabra que se encuentra en el texto ya a desarrollar. Voy a leer todo el texto y después vamos a reflexionar parte por parte. Apetito es la facultad de ser uno mismo por sus representaciones, causa de los objetos que de estas representaciones. La facultad que un ser posee de obrar de acuerdo con sus representaciones se llama vida. Y más abajo dice, la capacidad de experimentar placer o desagrado con una representación recibe el nombre de sentimiento, porque ambos contienen lo meramente subjetivo respecto a nuestra representación y ninguna relación con un objeto para el posible conocimiento del mismo. ¿De qué se trata todo esto? Se trata que el hombre es un ser de apetitos, de instintos, que es un ser que tiene deseos. Esta es la otra palabra que ocupan otros traductores. Lo que aquí en esta traducción de Marshall Pons comienza con apetito. En otras traducciones, como en una que aparece, creo que en la editorial de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, es deseo. Entonces, la primera palabra aquí es apetitos y la primera palabra ya es deseos. El hombre es un animal que desea. ¿Y qué desea? Desea lo que se representa mentalmente. Pongámonos en situación. ¿Qué deseamos? Pues yo, después de esta semana de estar recluido aquí en mi casa,
Pues lo que deseo es salir. Ya estoy un poco estresado de tanto tiempo, perdón. Voy a tomar agua. Estoy cumpliendo, pero tengo el deseo de salir. Ya casi como dicen en una metáfora, camino por las paredes de esta casa. El punto es que somos seres de deseos, que estamos físicamente en un momento y estamos pensando en una representación que es lo que quisiera. Aquí estoy en mi casa, estoy sentado, estoy aparentemente tranquilo, pero mi deseo es ir a dar una vuelta, es ir a caminar, me represento en mi memoria, tengo el sentimiento de las calles por las cuales he caminado, de los lugares donde he estado, donde podría estar, de cuando yo manejaba mi carro. Entonces tengo ese deseo. Y otros tendrán otro deseo, tendrán el deseo de una Coca-Cola, o tendrán el deseo de unas papitas, o de unos churritos, o de una carne, o de ver a un amigo, o de viajar, que hoy no se puede, pero bueno, volviendo. Este animal contemplativo, como decía Sócrates, y como dice Kant, que es un animal de deseos, de apetitos. Pero ¿dónde se concretizan esos apetitos? Se concretizan en la representación de las cosas, de los estados, de las acciones, de los lugares a los que quisiera acceder, a los que quisiera ir, donde quisiera transitar, donde quisiera estar. Entonces es el apetito y el deseo de algo que no tengo. El hombre en ese sentido es un hombre incompleto e insatisfecho. Prácticamente se podría decir que es la tragedia del ser humano, que por medio de la representación se representa lo que quisiera, lo que no tiene, lo que podría y no puede hacer porque las condiciones reales, concretas de determinada etapa lo sitúan, lo ubican y lo amarran. Esto tiene que ver con la ética. Es fundamental también en la ética. Bien. Cuando uno sigue avanzando en Kant, va a encontrar dos conceptos: el libre albedrío y la voluntad. En ese libre albedrío y en ese ejercicio de la voluntad, el hombre pone prioridades. El hombre antepone unas cosas a otras, unas situaciones a otras. Volviendo a mi caso, mi salud, más que mi salud, mi vida, se anteponen a mi libertad, a mi apetito, a mi deseo de moverme. Es incluso ético para mí mismo que yo no cumpla el deseo, que en este caso cumpla la ley, cumpla la norma que se me impone desde fuera. Esta es una actitud ética. Aquí la ética entra como un adjetivo, como les decía antes, pero esto es el desarrollo de la ética con toda la racionalidad del mundo. Si quiero seguir vivo, siendo un sexagenario, casi septuagenario, y soy de las partes más vulnerables de la población a este virus, y lo que yo tengo que hacer es guardar esta distancia y mantenerme en mi casa, es una posición ética. Es ético de mí seguir en este encierro, seguir en esta reclusión. Hay de aquellos que por cumplir sus apetitos ya murieron. Vemos la televisión, veo el internet, y esto es de sentarse y contar muertos. Es una cosa muy triste, pero hacer esto es ético, porque yo estoy cumpliendo lo que la ética me dice en este momento, condicionar
mis movimientos, condicionar lo que lo dirían, hoy hay una lucha estéril para mí, estar discutiendo que si los derechos humanos, que si las garantías constitucionales, que sería de otra materia, que no es de nosotros. En alguna manera sí, pero solamente lo estoy tocando de refilón. El punto es que si yo hago lo que tengo que hacer, que si yo me quedo donde me tengo que quedar, que si yo guardo con mi prudencia y la limitación de mi libertad y de mis deseos, un control, y que mi voluntad me mantiene aquí, a pesar de lo que quisiera, a pesar de mis instintos y de mis necesidades, de mis apetitos, esta es una situación en la que estoy desarrollando la ética. Es el desarrollo de la reflexión sobre el bien y el mal, para mí, si seguimos en el movimiento del eudemonismo, de la felicidad. Los muertos no tienen felicidad, los muertos están muertos. Voy a hacer una reflexión de otro tipo. Y la hago ahora porque tenemos que ubicarnos. La filosofía y la mayoría de los pueblos comienzan con la teología. En alguna época se dijo que la filosofía era la sirvienta de la teología. Hoy la filosofía tiene autonomía y se considera que la teología está como pasada de moda. Un poquito complicado eso. Hay una frase que se repite en el libro básico del cristianismo, que es la Biblia, que dice: el principio de toda sabiduría es el temor a Dios. Parece que estas sociedades no tienen temor de Dios. Parece que Dios es como algo que a algunos les estorba, que a algunos pues no les va ni les viene. Oigo yo mucha gente que dice soy ateo con una tranquilidad. Y a veces ni siquiera saben lo que eso significa. ¿Qué significa ser ateo? ¿Por qué estoy haciendo esta reflexión? Porque cuando hablamos de filosofía, que es el campo donde estamos, debemos de tener siempre presente que la filosofía nació, por lo menos, en nuestro ámbito occidental, de la teología. Y la teología tiene mucho que decir. A lo largo de esta segunda unidad, voy a mencionar a unos teólogos impresionantes, que cuando yo estudié la obra de ellos quedé impactado de la capacidad que los teólogos tienen de argumentar y de fundamentar los derechos humanos y sobre todo un humanismo de verdad. Bien. Y he metido esto porque el siguiente tema, el siguiente autor, la siguiente obra, el siguiente libro es completamente opuesto a esto que acabo de mencionar. Voy a presentar ante ustedes el siguiente libro. El diccionario de filosofía de Rosenthal y Ludin. El siglo pasado estuvo muy de moda, yo lo leí mucho, lo trabajé mucho, es un libro que se trabaja mucho en la Universidad de El Salvador, es una obra producida por la Unión Soviética, que ya no existe, los comunistas en el poder, pero es un libro muy clarificador. Y antepuse esta reflexión de la teología porque estos son autodenominados ellos ateos, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que tenía que hacer ese contrapunto
para hablar de estos chicos. Son muy buenos. Es un diccionario muy bueno. Es un diccionario que sirve. Cuando yo en filosofía, filosofía del derecho, hay que tener un diccionario de estos para precisar muchos conceptos. Es muy bueno. Pero ahora nos vamos a ocupar porque nos ayuda con la parte de la ética. Vamos a leer lo correspondiente. Dice este diccionario de comunistas, para decir algo. Ética, relativo a las costumbres. Ciencia de la moral. Se divide en ética normativa y teoría de la moral. La primera investiga el problema del bien y del mal, establece el código moral de la conducta, señala qué aspiraciones son dignas, qué conducta es buena y cuál es el sentido de la vida. Miren qué interesante, este nos amarra con lo que vimos en el otro diccionario, pero voy a repetir. La primera investiga el problema del bien y del mal, establece el código moral de la conducta, señala qué aspiraciones son dignas, qué conducta es buena y cuál es el sentido de la vida. El sentido de la vida, de eso hablamos mucho en las clases presenciales. Bien, lo interesante de este libro es que este diccionario hace un desglose muy completo. La primera división ya la hemos visto. Ética normativa, y teoría de la moral. Pero es un artículo extenso. Tiene un capítulo muy interesante, yo se lo recomiendo, que dice ética aprobativa. Esta es una de las cosas que quiero que investiguen, porque producto de estos videos tienen que hacer un trabajo, y entonces quiero que entiendan esta idea de lo que es la ética aprobativa. El otro subcapítulo es la ética autónoma y la ética heterónoma. El otro es la ética evolutiva. Y aquí viene lo interesante. Hay uno que se llama ética teológica, que es la parte final del desarrollo de la ética del diccionario de Rosenthal y Ludin. Miren qué interesante, termina con la ética teológica. Quisiera que se hicieran eso un diccionario fácil de conseguir. Quisiera que esos términos, se los voy a poner en la plataforma, quiero que sean las clarificaciones, las concretizaciones que tengamos para poder contestar preguntas concretas. Porque no olvidemos que este es un material para un examen parcial, que es la otra semana. Entonces, todo este discurso, todo este desarrollo debe de enclavarse, de afianzarse en ciertos conocimientos concretos que tienen que aprender y sobre los cuales les voy a preguntar. Esos que les acabo de leer son unos de los que voy a pedir para el trabajo que me van a mandar por vía de WhatsApp, y que quiero también que un resumen lo presenten en wiki de la plataforma Clarolin. Esto de mencionarle Clarolin, eso lo voy a explicar en otra vez. Hoy no, lo vamos a dejar un poquito para más tarde. Bien. Un libro que quizás algunos de ustedes conocen, esto es muy interesante. Es un libro que se trabaja mucho en bachillerato. Yo tuve el placer y el honor de ser alumno de Antonio González. Él fue mi maestro en la UCA. Era un hombre agradable, era un hombre alto, blanco, muy tímido, sabio, un erudito, un intelectual tremendo. Nosotros lo admirábamos. Hay una anécdota que cuando me recuerdo de Antonio González la menciono. Un día estábamos en clase
Y él estaba leyendo un libro, era un hombre grande, de más de 1,80 de estatura, corpulento. Y tenía un libro pequeño en sus manos y estábamos en una de esas aulas grandes de la UCA. Y entonces él estaba leyendo ese librito que se le miraba muy pequeñito en sus manos y estaba leyendo con mucha dificultad. Y estaba con otro compañero, un jesuita como Antonio González. Entonces, y me dice, ¿qué le pasa? Me dice. Y entonces le dije yo, mira, yo creo que el libro que está leyendo está en alemán y que lo está traduciendo simultáneamente, al mismo tiempo que nos está dando clase, por eso es que está leyendo con lentitud. Al final de cuentas, esta hipótesis de trabajo se comprobó. Bajamos y realmente estaba leyendo en alemán y nos estaba explicando en español. Tenía una capacidad intelectual tremenda, ¿verdad? Entonces, de ese autor, de Antonio González, algunos quizás conocen este libro, en algunos colegios en el bachillerato se utilizaba, no sé qué bachillerato recibieron ustedes, pero es el último libro que voy a presentar en este video. Está un poquito desteñido como el que habla. Introducción a la práctica de la filosofía, autor Antonio González, de UCA Editores. Con esto vamos a terminar este discurso de este día en cuanto a la parte temática. Y abriendo en el capítulo 8, al que Antonio González denominó filosofía ética, vamos a caer en el centro de la cuestión. Voy a leer el párrafo de Antonio González, que está al inicio del capítulo 8, que se llama Filosofía Ética, en su libro Introducción a la Práctica de la Filosofía. Y aquí vamos a entrar y en la lectura de esto va a tener correlación todo lo que hemos estado diciendo y va a tener como el núcleo de lo que hemos hecho en las clases presenciales y de lo que estamos haciendo hoy y seguiremos haciendo con respecto a la ética como materia, como nosotros la tenemos, como ética y desarrollo profesional. Voy a leer este párrafo, no es muy extenso, tampoco es pequeño. Bien, el problema de la ética. Como hemos visto repetidamente en los capítulos anteriores, el ser humano, lejos de ser un mero producto sometido a las leyes de la naturaleza, se halla en cierta interrelación con la misma, de tal modo que es la actividad histórica de los hombres la que constituye y transforma el mundo natural en el que éstos viven. Esta interacción entre hombre y mundo acontece también en el mundo social. Contra lo que pretenden los deterministas, las sociedades no son estructuras perfectamente cerradas que se imponen rígidamente al hombre. Del mismo modo que hay una dialéctica entre el género humano y su mundo natural, se puede decir que hay también una interacción recíproca entre las estructuras sociales con las que los hombres se encuentran y en las que son configurados y la iniciativa de los distintos individuos y grupos en la historia. Todo ello significa que el hombre, dentro de todos sus condicionamientos naturales y sociales, dispone de un cierto margen de libertad. Es esta libertad la que, como veremos, plantea a la filosofía el problema ético. Y estamos en el centro de la cuestión. Como ya lo casi preestablecí con mi caso concreto de estar aquí recluido, el problema de la ética, el problema filosófico que toca la ética, no es el bien y el mal, no es la moral. Es un problema que entrelaza muchas cosas, pero que nos relaciona, y por eso Kant
en un tema sagrado para algunos, la libertad. Este es el punto central. ¿Qué hacemos? ¿Cuándo lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y por qué hacemos unas cosas antes que otras? ¿Y por qué tenemos que dar prioridad a otras? ¿Y por qué tenemos a veces la capacidad de decidir y a veces no la tenemos? Esa cuestión vital que se refiere a nuestra libertad, pero como el tema central de la ética, es, para terminar este inicio, esta introducción a la ética en la parte de la conceptualización o conceptuación, como ustedes lo quieran llamar, el problema central no es la felicidad, ni el bien ni el mal, ni las normas, ni los apetitos. Es una libertad, no cualquier libertad. Es el libre albedrío, sometido a nuestra voluntad, sometido a nuestra racionalidad. Y ahí es donde entra Kant con un gran poder, con una gran fuerza, con un gran poder de análisis. En un párrafo posterior, esto lo vamos a analizar, pero con esto quiero terminar. Antonio González dice: para optar por una posibilidad de un modo racional y responsable, hay que tener una idea sobre la cual es el bien general que el hombre tiene que perseguir en su vida, sobre su fin último. Solo así es posible justificar una opción como preferible a la otra. Entonces, el problema central es la libertad y lo que nos incumbe es la decisión. Decidir. Decidir racional, decidir responsablemente, con una previa reflexión. De eso se trata. Voy a dar por finalizado este discurso introductorio para la segunda unidad de la materia ética y desarrollo profesional. Voy a dar unas indicaciones y las voy a repetir. En la parte de anuncios de la Clarolink, y ahora voy a explicar. Normalmente oigo a los informáticos decir Claroline, con esa tendencia que se tiene en este mundo latinoamericano de que a todo le damos cosa como que viene del inglés. Pues yo desde ahora en estos cursos le voy a llamar Clarolink, porque como he estado teniendo que investigar de qué se tratan esto de las plataformas, no he avanzado mucho porque no es mi materia, ¿verdad? Pero en las plataformas LMS, como es esta, a las que están adscritas, esta Clarolink fue creada en la Universidad de Lovaina, que queda en Bélgica. O sea, no fue denominada en inglés, fue nominada en francés. Y entonces lo que ustedes oyen, y yo hasta hace muy poco decía Claroline también porque no sabía, pero desde ahora ustedes me oirán a mí decir Clarolink porque viene del idioma francés. La crearon anglófonos, fue creada en una universidad del mundo de los franceses, porque en Bélgica se habla francés. He estado leyendo cosas muy, para mí, chistosas, ¿verdad? Hay un tipo de esos que dan tutoriales que dice que en belga, ¿verdad? No existe el idioma belga. En Bélgica hablan francés, no belga. Claro, tiene como una especie de dialecto, hay palabras que solo en Bélgica se ocupan, igual que hay palabras de la parte francesa en Suiza que solo ellos lo ocupan,
que no la ocupan los franceses, pero no hay idioma belga. Entonces, cuando uno esté aprendiendo cosas se encuentra con incoherencia, ¿verdad? Bien, entonces, volvamos. Voy a ubicar en la plataforma Clarolink, en anuncios, lo que quiero que se haga con el material, cómo quiero que lo trabaje. Ahí les voy a dar las indicaciones. Los productos quiero que me los sigan mandando como lo han estado haciendo por WhatsApp. Trabajos no muy extensos, pero sí formales, con una carátula con su nombre y desarrollando lo que se pide en las páginas de Clarolink que se refieren a los anuncios. Ahí es donde voy a decir qué es lo que quiero. Y la otra cuestión. Miren estos videos con detenimiento porque son la materia para la clase y para el examen. No es que sean grandes sabidurías, yo ya dejé de creerme lo que antes me creía. Hoy sé que soy un gran ignorante, ignoro muchísimas cosas, pero bueno, es el destino que les ha tocado, que yo sea su profesor. Entonces, volvamos. Este video estará en trabajos. Trabajos de la plataforma Clarolink. También estará en un canal YouTube que he creado que se llama Secantequese Jurgen. Es una palabra complicada. Se la voy a escribir en anuncios, ¿verdad? Si tienen problemas para entrar a la plataforma Clarolink, porque hay momentos en que en el día es prácticamente muy difícil o prácticamente imposible entrar, entonces pueden ir al canal de YouTube a ver el video este que estamos creando ahorita. Entonces, la idea. Vamos a hacer estos videos tratando de regresar a la presencialidad falsa, ¿verdad? Por supuesto. Mirarán estos videos. Les voy a agregar ahí en documentos otro tipo de documentación y las indicaciones se las voy a dar en anuncios. Las preguntas las plantean en foros, ponen su nombre, desarrollan la pregunta y ahí lo dejan en foros. Cuando tengan que presentar algo, por ejemplo de este trabajo, no solo me van a mandar un trabajo formal por WhatsApp, sino que quiero un resumen que lo dejen en Wiki. Porque ya saben ustedes, estoy evaluando varias cosas. Entonces, finalizo con estas indicaciones. Estamos encarrilados para el examen de la otra semana. Que tengan buena suerte, que Dios los cuide, que ustedes se cuiden, que sigan las reglas éticas y que vean sus apetitos y su libertad. Me despido en este momento y nos veremos en la próxima oportunidad.